versículo, el deseo y el corazón del Señor es ver a su iglesia trabajando en unanimidad, es ver una iglesia que crece de manera uniforme, que crece de manera unánime, en un mismo sentir, en un mismo ánimo, de un mismo corazón. Es el anhelo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Restricciones directas dice: 1, no altivos, y 2, no ser sabios en nuestra propia opinión. Algunas veces encontramos dentro de nuestros propios argumentos razones por las cuales no deberíamos de estar en unanimidad, o tal vez sentimos que, bueno, yo no quiero estar en unanimidad en algún área o alguna cosa porque, no sé, por las razones que tal vez yo pueda encontrar en mi corazón. La Escritura me dice que tenemos que estar unánimes y no ser sabios en nuestra propia opinión. Eso quiere decir que nuestra propia opinión queda abolida, queda sin validez ante la petición que el Señor nos hace a nosotros como iglesia. Luego, aparte de la petición de estar unánimes, nos invita que tenemos que asociarnos con los humildes, para que cada día nosotros seamos también más humildes. Entonces, en resumidas cuentas, es lo que estuvimos hablando la semana pasada del pasaje de Romanos capítulo 12, versículo 16. ¿Por qué la palabra quiere que estemos unánimes? Pablo una y otra vez utiliza el ejemplo del cuerpo humano para ejemplificar la iglesia. Usted y yo somos un cuerpo, ¿verdad? Somos un cuerpo. Y como cuerpo debemos de crecer de manera también unánime. A la semana pasada puse un ejemplo acerca de los bebés que tenemos en la iglesia. Hoy vamos a presentar 2 bebés. Esto es algo único, ¿verdad? Creo que hasta el momento nunca hemos presentado 2 bebés. Voy a ver si pongo uno en mi mano derecha y otro en mi mano izquierda, ¿verdad? A ver cómo me va. Estuvimos poniendo ejemplo de los Pampers, ¿verdad? Pero no sé si usted tiene buena memoria, no tiene que tener una memoria muy espectacular. Recuerda que cuando Zully estaba embarazada decíamos, o hablábamos del bebé Aarón. Resulta que el bebé Aarón ya está en la escuela, ¿verdad? Es decir, esto es algo que es un santiamén y ya esos chicos se crecen, ¿verdad? Yo por muchos años me encanta a los niños pequeños sacudirles la cabecita y despeinarlos un poquito, y yo por muchos años se lo hice a Caleb, pero ya resulta que ya ni siquiera me alcanza la mano para sacudirle los colochos a este chico. ¿Por qué? Porque están demasiado grandes. Ahora, imagínense ustedes que nosotros creciéramos corporalmente de forma desproporcionada, no unánime, sino de manera desproporcionada, y que nos creciera únicamente, por ejemplo, la cabeza, ¿verdad? Como las cómicas, que vemos que tienen una cabezota muy grande y un cuerpito chiquitico, ¿verdad? Eso se ve absolutamente extraño. El cuerpo de Cristo también debe de crecer de manera unánime, porque somos un cuerpo. Entonces, el hecho de ser un cuerpo nos invita a que trabajemos, nos formemos y nos ejercitemos de manera unánime. Pensando una vez más en el cuerpo, hoy en día se ha vuelto muy común el trabajo del gimnasio, ¿verdad? El gym, la gente que le gusta los fitness y esa línea, ¿verdad? Que ya hoy en día es todo un mercado amplísimo. Dentro de las cosas que los entrenadores más critican de sus formadores, ¿verdad? Que están trabajando con ellos, es que sobre todo los varones les gusta trabajar mucho en la parte del torso superior, ¿verdad? Entonces les gusta tener unos brazones grandotes, ¿verdad? Un pectoral impresionante, unos hombros, unos trapecios, ¿verdad? Pero les da perecita trabajar las piernas, ¿verdad? Entonces yo he visto muchos en la calle, ¿verdad? Con unas piernitas flaquititas, ¿verdad? Pero por arriba son unos mastodontones, ¿verdad? Entonces, en el cuerpo de Cristo no deberíamos de ejercitarnos de manera dispareja, deberíamos de trabajar de manera unánime. Esto afecta a todas las áreas de la iglesia. Todo lo que usted se quiere imaginar afecta la iglesia. La idea es que somos un cuerpo en Cristo, y como cuerpo debemos actuar. ¿Me explico? Es el mismo paralelismo que el Señor utilizó, y lo utiliza para que nosotros lo ejemplifiquemos de esa forma. Es decir, el cuerpo trabaja de manera coordinada y dirigida por los comandos que nuestra cabeza o que nuestro cerebro, nuestra mente nos ejecuta. Nosotros no sabemos cómo trabaja esto a ciencia cierta, pero si yo le digo a usted, levante su mano derecha, ¿por qué normalmente no levantamos la izquierda? Ya sabemos cuál es nuestra mano derecha y levantamos de una vez la mano derecha.
Cuando estamos chiquiticos aprendemos eso y ya no se nos olvida. Entonces, hay algo en nuestro cerebro que envía una orden, y esa orden en fracciones de milisegundos está enviando a nuestro cuerpo una señal que es ejecutada. Entonces, en el cuerpo de Cristo, ¿quién es la cabeza? ¿Quién es la mente? En la iglesia, ¿quién es la mente y quién es la cabeza? Es Cristo. Por eso nos llamamos el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La idea original, obviamente, es que usted y yo caminemos bajo las ordenanzas del Señor. Estas ordenanzas únicamente las vamos a encontrar cuando nos sumergimos en los principios bíblicos y cuando estamos dispuestos a aplicarlos. Yo sé que conocer los principios bíblicos pues no resultará un gran misterio, es algo que todos podemos ir descubriendo poco a poco. Obviamente lo más complicado siempre va a ser la aplicación. Por eso el libro de Santiago dice claramente que nosotros no debemos de ser oidores olvidadizos, sino todo lo contrario, debemos de ser hacedores de la palabra. Jesucristo mismo pone un ejemplo y él dice: ¿con qué los compararé? Bueno, yo los compararé con aquel hombre sabio que escuchó la voz de Dios, ¿verdad? Y lo puso en práctica, como aquel hombre que edificó su casa sobre la roca. Y aquel que escuchó pero que no hizo caso, lo compararé con aquel hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y ya conocemos la diferencia entre ambos casos. Ahora, la idea es aplicarlo también de forma unánime y obviamente en un mismo sentido. ¿Por qué? Porque la idea es que podamos experimentar algunas de las promesas que Dios tiene para la iglesia, que muchas veces van a ser no sé, como estorbadas, si puedo utilizar esta palabra, por nosotros mismos como cuerpo de Cristo. Yo le pudiera decir a mis hijas que por cada 100 en el caso de la universidad o un 5 en el caso de la escuela que me traigan, les voy a dar un premio. Y yo pudiera tener ese premio ahí en la casa. Pero si ellas no ponen de su parte y no se sacan un 100, no se sacan el 5, pues entonces el premio se va a quedar ahí. Y de repente por ahí viene alguna de las sobrinas, que tengo bastantes aquí en la iglesia, y me dice: tío, me saqué un 100, ¿verdad? O tío, me saqué un 5. ¿Y qué va a pasar con ese premio que tenía por ahí? En la casa no se va a quedar, eso se lo garantizo. De lo mismo sucede, de la misma manera sucede con la iglesia. El cuerpo de Cristo tiene un montón de promesas que Dios quiere bendecir y que Dios quiere dar a su pueblo. Y esto no es algo únicamente de iglesia, de manera grupal, nosotros como cuerpo. Estas bendiciones también las experimentamos nosotros de manera personal. Por supuesto que cuando trabajamos de manera unánime, estamos honrando a nuestro Dios. Le estamos diciendo: Dios, queremos obedecerte a ti. Queremos hacer las cosas como tú nos dices. Queremos hacer las cosas como tú quieres. Queremos agradarte a ti. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, honramos el nombre del Señor. Y como iglesia comenzamos a disfrutar de un ambiente que es un ambiente especial y que es muy necesario. Y es un ambiente de armonía, un ambiente de paz, un ambiente de gozo, donde usted se siente con ganas de llegar. Usted llega y saluda a sus hermanos y se siente feliz y escucha las alabanzas, se involucra en la adoración al Señor, escucha la palabra y usted se va para su casa normalmente muy contento y muy regocijado, porque disfrutamos de este ambiente de armonía. Esto solamente sucede cuando usted y yo decidimos obedecer al Señor, caminar bajo sus mandatos y estar entonces en unanimidad. Acompáñenme en oración para poder entrar en el tema de esta mañana. Señor y buen Dios. Bien, mis amados hermanos, quiero que empecemos buscando nuestras Biblias, la primera carta de Juan. Primera de Juan, el capítulo 1, allí terminando las escrituras, en Primera de Juan, el capítulo 1, vamos a leer los versículos del 3 al 7. Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 3 al 7. Este pasaje para mí es importantísimo que nosotros lo retomemos, porque en estos versículos, encontramos algunos de estos secretitos que están allí en la palabra, que nos recuerdan para qué usted y yo venimos al conocimiento de la verdad. Primera de Juan, el capítulo 1, vamos a leer los versículos del 3 hasta el 7. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Dice la escritura: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis
comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Anote esa frase por ahí. Este es el mensaje que hemos oído. Aquel que dice que vieron y que oyeron y que ahora anuncian. Y os anunciamos. ¿Cuál es el mensaje? Dios es luz y no hay tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos. No practicamos sin duda la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Este es un pasaje muy conocido por cada uno de nosotros, y Juan empieza a escribir estas líneas hablando acerca de aquel que era desde el principio, aquel que era el verbo, que sus ojos pudieron ver, que pudieron contemplar, que sus manos pudieron palpar. Y él dice, a Jesucristo yo lo conocí de manera personal, y esto que yo conocí, yo necesito anunciarlo. Y hay un mensaje que pudiera resumir todo lo que yo supe del Señor, y es que Él es luz, y que Él quiere que nosotros caminemos en luz. Y en la medida en que usted y yo encontramos la luz verdadera, entendemos por dónde debemos de andar. Una vez que todos conocemos la luz y caminamos bajo esa guía y esa luz que nos está iluminando, resulta que como todos vamos en una misma dirección, estamos en comunión. Juan está diciendo, yo estoy en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y mi intención es que también todos ustedes que escuchan el mensaje podamos, junto con nosotros, estar en una verdadera comunión. Esto lo digo para que vuestro gozo sea cumplido. Nosotros necesitamos el gozo, mis amados hermanos. Si no hay gozo en nuestro corazón, la vida no tiene sentido. Se vuelve una vida vacía, se vuelve con estos matices depresivos, se sienten estos vacíos feos que a veces se sienten, esa tristeza que muchas veces no sabemos ni cómo explicar. Viene algún problema a nuestro alrededor y nos desestabiliza inmediatamente. Pero cuando tenemos este gozo que viene del Señor y caminamos bajo la luz y la guía que Él nos quiere dar, entonces nosotros resulta que encontramos un elemento extra cuando estamos en comunión, y se llama el gozo. Juan está diciendo, yo quiero que este gozo esté totalmente cumplido en vosotros, que estéis completamente satisfechos, que se sientan completamente llenos de ese gozo que solamente nos puede dar el Señor. Primero él dice, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos. Todo ese conocimiento, todo lo que ellos experimentaron, todas estas enseñanzas que ellos tuvieron a lo largo de estos años, no me lo puedo dejar. Yo no me lo puedo dejar, dice Juan. Esto yo necesito compartirlo, esto necesito anunciarlo. Todo lo que conocí, dice Juan, es para que nosotros entendamos cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos como pueblo? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos como su iglesia? Toda esta verdad yo debo de compartirlo. Cada uno de nosotros debemos de compartirlo. Es decir, el mensaje de unanimidad y el mensaje de comunión debe de ser compartido, porque es parte del experimentar la voluntad de Dios. Y Juan lo vio, lo escuchó, lo palparon en sus manos, dice el versículo 1 y 2, y ahora lo anuncio, para que todos estemos en una completa comunión. En la medida que usted y yo vamos teniendo conocimiento de la palabra de Dios, vamos a saber cuáles son las directrices que Dios está pidiendo para nosotros. Y cuando todos de manera unánime decidimos caminar en ellas, resulta que estamos en comunión. Y esta comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo.
Es decir, estamos honrando a nuestro Dios. El hecho es que todos lleguemos a estar en comunión. El mensaje es solamente uno: Dios es luz. Cuando usted escucha que Dios es luz, automáticamente, porque esto es una frase literal, Dios es luz, pero también es una forma de ejemplificar lo que significa para nosotros la luz. ¿Han notado que cuando una planta, un arbolito, crece, vamos a decir, bajo techo, pero que tiene un poquito de acceso al sol, normalmente el árbol no crece buscando hacia el techo, crece buscando hacia la luz, hacia el sol? Porque hay algo, obviamente Dios en su sabiduría lo ha dejado así, porque hay algo que tiene la luz. Cuando empiezan los días de invierno, que salen este montón de animalitos y de esos insectos que se meten en las casas, y está llovinando, usted se asoma por su ventana y en los postes de luz, ¿qué hacen los insectos? Están volando alrededor de lo único que ellos logran ver como luz y lo siguen. Obviamente esto es un problema para la naturaleza, porque la naturaleza está hecha para que existieran horas de luz y horas de oscuridad, y al haber luz artificial, pues hasta la misma naturaleza está un poquito confundida. Nosotros en las casas tenemos luces encendidas y todos los insectos van para adentro porque andan buscando la luz. Entonces, cuando nosotros entendemos que Dios es luz y que no hay en él tinieblas, la idea no es solamente algo que tenga que ver específicamente, por ejemplo, con santidad, que claro que tiene que ver con santidad, sino que tiene que ver también con claridad, tiene que ver con dirección, con entendimiento, con conocimiento claro y definido de hacia dónde nosotros tenemos que ir. Dentro de las técnicas que se utilizan para manejar, sobre todo de noche, cuando estaba aprendiendo a manejar, una de las primeras cosas que me dijeron es, cuando manejar de noche, no vea la luz del carro que viene de frente, no vea la luz del carro que viene de frente. Y no es únicamente para que no te encandiles, es porque el ser humano busca la luz, y ya usted sabe lo que pasa si usted sigue la luz que viene de frente, ¿verdad? La idea es ver hacia otro punto, porque si no vamos a seguir esa luz. Y lo que el Señor quiere para con nosotros es que entendamos que Él es la luz, y que a Él tenemos que seguir, y que a Él tenemos que obedecer, y lo que Él nos ha pedido quiere que nosotros lo pongamos cada día más en práctica. Nuestro Señor ha quitado la venda, nos ha sacado de tinieblas y nos ha dado un mensaje que está todo escrito en la palabra, que habla sobre nuestro comportamiento, que habla sobre nuestras actitudes, que habla sobre nuestra moralidad, que habla sobre nuestra administración, que habla sobre nuestros principios en los cuales formamos nuestros hijos, que habla acerca de todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Y a través de todo este montón de conocimiento que Él nos ha dado, es un lineamiento claro y preciso para que nosotros podamos seguirle, porque Él es la luz. Y la idea es que nosotros encontremos esa luz y que a través de esa luz en ella también andemos. Si a usted se le pierde algo durante la noche, y tiene que levantarse a buscarlo, ¿qué es lo primero que usted hace? Prende esa luz, porque en oscuridad no va a encontrar absolutamente nada. La moraleja es exactamente la misma. Dios quiere que entendamos que Él es luz, y cuando nosotros caminamos en luz, entonces resulta que tenemos comunión los unos con los otros. Y entender el hecho de que logremos tener comunión los unos con los otros, primero tenemos que entender el concepto de caminar en luz. Si nosotros no estamos en luz, no tenemos comunión. Y esto es un verdadero problema, mi amado hermano. La comunión de la iglesia va a depender de la comunión que nosotros, como creyentes, tenemos para con nuestro Dios. Voy a repetir esto, no vaya a ser que el bebé nos distraiga. Para que nosotros como iglesia experimentemos comunión, debemos estar en una muy buena comunión con nuestro Dios.
para que grupalmente experimentemos una hermosa comunión como iglesia, de manera individual debemos de estar preocupados por nuestra relación con Dios. Y en la medida en que todos caminamos de manera personal, en comunión y andamos en luz con Dios, de manera natural y como resultado, entonces estaremos en comunión los unos con los otros. Así que esto nos obliga a trabajar muchísimo en nuestra vida personal. La idea es que todos estemos caminando en obediencia. La idea es que todos miremos los argumentos que la palabra nos ofrece y que queramos someternos a lo que su palabra nos está añadiendo cada día. Así que cuando nosotros estudiamos estos primeros versículos, entendemos que tenemos la oportunidad de estar en perfecta comunión con Él, que tenemos la oportunidad de estar en comunión unos con otros si decidimos caminar en luz. Ahora, hay otra promesa bonita del versículo 7. Dice la última frase: y la sangre de Jesucristo su Hijo, ¿qué hace? Nos limpia de todo pecado. Solamente la práctica de caminar en luz nos hace experimentar una limpieza de pecado. Yo no necesito, y hay que tener cuidado con estas cosas, pero yo no necesito ser perfecto para caminar en luz. Más o menos es la idea. Pero en la medida en que camino en luz, ¿qué pasa con mi vida? Se va perfeccionando. A veces yo escucho personas que me dicen: yo no estoy listo para venir a los caminos del Señor. Si fuese por estar listo, le pregunto: ¿quién estaría listo para caminar con el Señor? Y es que en la medida en que yo decido caminar con Él, voy encontrando la luz y yo voy sabiendo hacia dónde me tengo que dirigir. Y como voy en comunión con otros hermanos, oiga, por ahí alguien me echa el hombro y vamos caminando juntos. Y de repente vine a la iglesia y un hermano dijo algo, una hermana dijo algo, y eso me motivó, me estimuló hacia el amor y las buenas obras. Quizás había algo que durante la semana yo estuve fallando, y como estuve en comunión, decido comenzar a cambiarlo. Y noto cómo cada día el Señor va limpiando mi corazón con su sangre preciosa. Así que tenemos muchísimos beneficios con el simple hecho de decidir andar en luz o caminar en obediencia o entender los argumentos de la palabra y someternos a ella. Aparte de que experimentamos una hermosa comunión unos con otros, sin duda, y de paso somos limpios de nuestros pecados. Así que cada día tenemos que disfrutar de ese gozo que podemos llenar o sentirnos satisfechos en el Señor. Este gozo es cumplido cuando usted y yo caminamos en unanimidad. En Romanos el capítulo 15, un poquito más atrás, en Romanos capítulo 15, la invitación que Pablo nos hace es estar en un mismo sentir. Estar en un mismo sentir, en un mismo ánimo, pues es exactamente lo mismo que estar en unanimidad o en comunión, ¿cierto? La idea que Pablo nos presenta acá es un poquito más amplia de lo que nosotros estamos viendo, porque ya nos habla un poquito más de la práctica. Primera de Juan nos enseña cómo podemos estar en comunión. Muy fácil. Número 1, entiendo quién es el Señor, que es lo que Juan está anunciando. Entiendo el mensaje, que Él es luz, y decido junto con mis hermanos caminar en luz para tener comunión. Más o menos un resumen de la línea de pensamiento que Juan nos está dejando. Ahora, en Romanos, Pablo le está escribiendo ya a una iglesia conformada, y él le dice a la iglesia conformada, que ya en teoría está caminando en unanimidad o en comunión, cuáles aspectos o qué aspectos debemos de tener muy claritos si queremos caminar en unanimidad. Entonces nos vamos a Romanos el capítulo 15, versículos 5 y 6. Romanos el capítulo 15, versículos 5 y 6. Obviamente vamos a estar viendo un poquito más, pero vamos a enfocarnos en estos versículos. Bueno, no voy a aguantarme, voy a ver el versículo 4 de salida. Dice: porque las cosas que se escribieron, ¿cuándo?
antes. Para nuestra enseñanza se escribieron. Aquí está utilizando Pablo la misma idea de Juan. Yo he conocido un mensaje y lo anuncio. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y añade, pero el Dios de la paciencia, ¿cómo es un Dios? Es un Dios de... Incluso es suya la paciencia, es el Dios de la paciencia y de la consolación. Os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo nosotros le damos gloria al Señor según el versículo 6? ¿Cómo le damos la gloria a nuestro Dios? Cuando estamos unánimes y a una voz, obedeciendo estos principios de la palabra que desde antes se escribieron para nuestra consolación. Entonces, como iglesia, buscamos caminar, de cierta manera, en un mismo sentir, en un mismo sentir. Simplemente la intención de caminar en un mismo sentir ya es de bendición. Yo estoy completamente convencido que tan solo el hecho de que nosotros como iglesia estemos hablando de estas cosas, porque créanme, hay otras iglesias que en este momento están hablando de prosperidad, están hablando de las promesas del Señor, están hablando de que somos campeones, de que somos cabeza, que no somos cola, que usted es un hijo de Dios, que usted es hijo del Rey de Reyes, que usted tiene poder, que usted tiene autoridad, que usted puede atar y que usted puede desatar y que usted puede... ¿Me explico? Y algunas de estas enseñanzas están correctas, pero quizás no es tan apetecible para el oído tener que hablar de comunión, de unanimidad. Pero créame que la medida en que el cristiano comienza a madurar, comenzamos a valorar algunos aspectos que algunas veces sentíamos que no eran como tan puntuales o tan urgentes de que nosotros los habláramos. Pero ahora nosotros, así como Pablo, encontramos que el propósito de la iglesia es darle gloria al Señor. ¿Para qué más puede existir la iglesia sino para darle gloria al Señor? ¿Para qué se tomó el tiempo nuestro Dios de recopilar a través de 1500 años todos estos principios que están escritos en la palabra? ¿Para qué utilizó a tantos hombres y mujeres? ¿Para qué tantas historias? Sino para que nosotros tengamos hoy en día el conocimiento y la luz verdadera, y a través de ese conocimiento darle al Señor la gloria que Él se merece. Y cuando entendemos cuál es el propósito de la iglesia, nos damos cuenta que solamente le damos gloria a Él cuando estamos en unanimidad. Yo tengo que decir, lamento mucho por las iglesias que no caminan en unanimidad. Lo lamento. Y tengo que decir que yo anhelo que nuestra iglesia camine cada vez más en unanimidad. Hoy tengo reunión de pastores de la región, y cada vez que tengo oportunidad, adivinen de qué hablo: de comunión, de unanimidad, de adoración, de proclamación, de discipulado y de servicio. No hablo otra cosa, porque son las cosas que hemos encontrado en la palabra que le dan gloria al Señor. Y todo lo que le dé gloria al Señor vamos a seguirlo recalcando y recalcando. Entonces, vamos a tratar de desglosar qué era lo que Pablo nos quería decir aquí en cuanto a la iglesia en Roma. Primero, lo primero que tenemos que hacer es ver los versículos 1 y 2. Vamos a ver los versículos 1 y 2, ahí mismo del capítulo 15. Dice la Escritura: así que los que somos fuertes debemos de soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Es decir, yo no soy fuerte para impresionar, yo soy fuerte para ayudar.
cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. ¿Con qué objetivo? Para edificación. Cuando nosotros entramos en el camino en Cristo, normalmente somos una plantita débil, una plantita de esa que si le ponen el pie encima, hasta ahí llegó. Pero conforme van pasando los años, debemos de ir creciendo, debemos de ir madurando, debemos de irnos edificando. Y entre más crecemos y más robustos somos, más responsabilidad tenemos para apoyar a los débiles. Ahora, tengo que decirles que no necesariamente tener 10 años, 20 años o 30 años de caminar en el conocimiento de Cristo nos hace ser creyentes maduros. No necesariamente. Ahora, otro aspecto. La madurez espiritual se experimenta en muchísimas áreas. Por ejemplo, unanimidad, humildad. Por ejemplo, nuestra administración del tiempo y el dinero. Por ejemplo, nuestra devoción con Dios. Cada una de estas áreas representaría parte de lo que es nuestra evaluación como creyentes maduros. Con esto estoy diciendo que es muy probable que existan hermanos que son muy maduros en unas áreas, pero que quizás tengan muchas falencias en otras áreas. Es más, tengo que decir que todos tenemos áreas en las cuales somos maduros y que todos vamos a tener áreas en las que somos débiles. Por lo tanto, como cuerpo tenemos que ver cómo nos ayudamos cada uno en las diferentes áreas. Ahora, si entendemos que el contexto del versículo 5 y 6 es que nosotros vivamos en unanimidad, entonces, cuando estamos hablando del versículo 1, que tenemos que soportarnos los unos a los otros, créame que lo que Pablo está diciendo es que los que no están en unanimidad tienen características de un cristiano débil. Y quienes deciden caminar en unanimidad, en obediencia al Señor, tienen características de fortaleza. Entonces, ¿cuál es el trabajo de aquellos que han decidido caminar en unanimidad y que tienen características de fortaleza? No es ni criticar ni juzgar a aquellos que no están en unanimidad. ¿Cuál sería la misión? La misión es jalarlos para acá, para que todos estemos también en unanimidad. Debemos de convertirnos en guías, debemos de convertirnos en fortaleza, debemos de convertirnos en ánimo, para extenderles una invitación para que juntos estemos en armonía, en unanimidad y en comunión. Si usted recuerda las palabras que acabamos de leer del apóstol Juan, él dice: este mensaje que yo he oído, yo no me lo dejo, yo lo anuncio, para que también ustedes puedan estar en comunión junto con nosotros. ¿Cuál es el trabajo entonces de los fuertes? No es agradarnos a nosotros mismos, no es sentirnos grandes porque somos fuertes. La idea es apoyar en unanimidad a aquellos que todavía están decidiendo si son parte o no de una unanimidad en el camino con Cristo. Esto es lo primero que nosotros tendríamos que recalcar en cuanto a que los fuertes deben de soportar a los débiles. Entonces, en resumidas cuentas, madurez es estar en unanimidad en todo aquello que glorifica al Señor. El fuerte debe de convertirse en un ejemplo. Obviamente, quien no participa de la unanimidad está mostrando características de debilidad y debe de ser guiado e instruido por el mandamiento bíblico para que también esté en unanimidad. Ahora, dice el versículo 5 que Dios es el Dios de la paciencia. Y hay una frase bonita que Pablo utiliza aquí: ese Dios de paciencia os dé un mismo sentir. Esto a mí me suena como una oración, no sé si a ustedes les suena lo mismo, como un clamor que el mismo apóstol está alzando. Y él dice: yo ruego al Señor para que la iglesia esté en un mismo sentir.
Si el Señor es el dueño de la unanimidad y a Él tenemos que pedírsela, nosotros como iglesia deberíamos de encontrar también el valor que tiene orar unos por otros para que cada día estemos en unanimidad. Y debemos de pedírselo al Señor constantemente, pedirle al Señor que la iglesia esté en unanimidad. Y les voy a poner un ejemplo claro de unanimidad en la palabra. Pablo y Silas van a predicar a Filipos. Mientras están en Filipos se forma un gran alboroto, los azotan y los meten a la cárcel. Como estaban en unanimidad, ambos predicaron, ambos fueron azotados y ambos fueron encarcelados. ¿Estaban en unanimidad o no estaban en unanimidad? Ahí casi que les tocaba, ¿verdad? Sobre todo la última, encarcelada, ¿verdad? Ahora, cuando están en la cárcel, no están quejándose, no están llorando, no están peleando contra Dios, no están exigiendo justicia. Ahora yo le voy a preguntar, después de estar azotados y estar en el calabozo, ¿tenían derecho a quejarse? No me pregunte si yo me hubiera quejado. No me pregunte si me hubiera puesto a llorar. ¿Me explico? Quizás habían razones humanas, pero ellos suprimen las razones humanas para no ser sabios en su propia opinión. Y recuerdan que Dios es digno de gloria y de adoración. Entonces, ambos, unánimes, ¿qué hacían? Cantaban himnos y cánticos al Señor, seguramente con todo lo que daban sus pulmones. Y dice la Escritura que los presos los oían. No era que cantaban bonito, no era que cantaban fuerte. Curiosamente no podían participar. Y no era que no se sabían los cánticos, tal vez no se los sabían. Pero es que ellos no estaban en unanimidad. Los que sí estaban en unanimidad eran los que estaban en el calabozo de más al fondo. Pablo y Silas, con una misma mente, con un mismo sentir, decidieron adorar al Señor en medio de lo que estaban viviendo. Yo no sé quién motivó a quién, no sé quién le dijo, si fue Pablo que le dijo a Silas: oiga Silas, vamos a cantar aquel coro que dice: dad gracias de todo corazón. Y Silas dijo: bueno, empiecen usted porque usted es más afinado. Dad gracias de todo corazón, dad gracias. Y todo el mundo escuchando: dad gracias. Y eso se escuchaba como raro. Posiblemente Silas decía: ahora vamos a cantar ese que dice: Dios está aquí. ¿Me explico? Usted está haciendo algo que no resulta natural para lo que estamos experimentando. ¿Me explico? Entonces, ellos estaban en un mismo sentir. Nuestra iglesia debe de acostumbrarse a estar orando para que le digamos al Señor que todos estemos en unanimidad, que todos estemos en un mismo sentir, y que aquellos que todavía no se han querido unir a caminar bajo el mandato del Señor, les invitemos y que encuentren razones suficientes en la palabra para que todos andemos en luz. Cada año nosotros desarrollamos un trabajo en el discipulado con el objetivo de que otras personas más también puedan venir y caminar en luz, y que puedan estar en unanimidad en el cuerpo de Cristo. Y la unanimidad va teniendo diferentes niveles y vamos cada vez involucrándonos más. El objetivo principal, según lo que dice ese versículo, es que unánimes le demos la gloria a nuestro Dios. Evidentemente estar en unanimidad, evidentemente trabajar como equipo, esto glorifica al Creador de la vida y de la iglesia. ¿Quién creó nuestras vidas? ¿Y quién creó la iglesia? ¿No es el Señor Jesucristo el autor y consumador de la fe? ¿No es Él el que nos creó a nosotros con su poder? Y si usted y yo somos criaturas del Señor, y si estamos y participamos dentro de la iglesia, es para que le preguntemos al diseñador de la vida y de la iglesia cómo quiere que nosotros andemos. Y ya nos está respondiendo: quiero que todos caminemos en luz, que todos estemos en unanimidad. Él es el que dice cómo, por qué
y para quién deben de ser todas las cosas. Dice 1 Corintios capítulo 16, versículo 14. 1 Corintios capítulo 16, versículo 14. Todas nuestras cosas sean hechas con amor. Saco este principio. De lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que andemos en luz. Andar en luz significa encontrar estos principios y aplicarlos. ¿Cómo Dios quiere que hagamos todas las cosas? Con amor. Los jóvenes hoy en día, ahorita, nuestros jóvenes que están aquí, en su mayoría, están en exámenes de la universidad. ¿Cómo usted debe de estudiar? ¿Cómo debe de estudiar, muchachos? De nada sirve que usted comience a decir, es que este viejo me puso cosas que no venían en el examen. Que hay un montón de materia que yo no voy a poder poner. Tenemos que hacer las cosas con amor. Muchos de los que están acá terminarán el culto e irán a hacer un almuerzo para su familia. ¿Cómo se debe de hacer ese almuerzo? Primero, bastante. Bien bueno, bien hecho. Y que no falte ponerle buen amorcito. Usted le pone buen amorcito, que no tenga mucho piso por ahí, le garantizo que queda bien. Así sea un arrocito que usted tenía ahí guardado o con otros ingredientes, hace magia. Queda como un arroz chino. Todas las cosas sean hechas con amor. Nosotros, algunas veces, entre César, Gira y yo, que somos los más viejos acá en el grupo, que ya nosotros no estamos en el grupo, no cantamos en el grupo y así, pero estamos involucrados. A veces estamos cansando a los chicos, pero no nos vamos a cansar nosotros. Porque la idea es solamente una. Y tiene que ver con la actitud de cómo nosotros hacemos las cosas. ¿Para quién hacemos las cosas? ¿Por qué hacemos las cosas? Y no nos vamos a cansar de decirlo. Todas nuestras cosas deben de ser hechas con amor. Y así aplica en todo. Esto es luz, mis amados hermanos. Esto es luz, ¿oyeron? Es una guía. Entonces tomamos un solo versículo y si tenemos la capacidad de aplicarlo, nos ayuda para que unánimes todos tengamos la misma mentalidad. Sigo. Estoy terminando. El último principio que vamos a estudiar en esta mañana se encuentra ya en 1 de Pedro, el capítulo 3. 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9. Primero Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9. Hoy he querido hablar de lo que dijo el apóstol Juan, de lo que dijo el apóstol Pablo, y ahora vamos a hablar de lo que dijo el apóstol Pedro. Y dígame usted si el mensaje no es exactamente el mismo. Los tres coordinaban en unanimidad un mismo punto que quieren como dirección para la iglesia. Así que usted y yo no nos queda otra más que obedecer, ¿cierto? Dije 1 Pedro 3:8, ¿verdad? Y 9. Los versículos anteriores se los dejamos para el mes anterior, que tenía que ver con la familia. Pero entramos al 8 y el 9, y dice la escritura: finalmente, sé todos de un mismo. ¿Cómo quiere el Señor que nosotros estemos? Todos en un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables y no devolviendo. Por el contrario, acostumbrémonos a bendecir. Y dice la frase del versículo 9: sabiendo que fuisteis llamados. ¿Quiénes fueron llamados? No tenga miedo. ¿Quiénes fueron llamados? Nosotros. ¿A qué fuimos llamados? A heredar bendición.
Cuando la iglesia está en un mismo sentir y anula su propia voluntad, que Jesucristo dijo, niéguese a nosotros mismos, que Pablo, creo que fue Pablo que lo acabo de leer, nos hablaba y nos decía que los fuertes tienen que no agradarse a sí mismos, sino agradar a los demás. ¿Recuerdan? Entonces yo anulo mi propia personalidad y comienzo a adherir en mi corazón algunas características, 5 para ser exactas, que aparecen en los versículos 8 y 9, con tal de que juntos estemos en un mismo sentido, que todos estemos en un mismo sentido. Ese es el mensaje final, y la idea es que nosotros podamos heredar esta bendición. Esta bendición la heredamos no solamente del reino celestial, sino que obviamente también acá en la tierra. Bien, el primer mandamiento que vemos de manera directa en el versículo 8: sed todos de un mismo sentir. Les pregunto, ¿es opcional? No es opcional. Les voy a hacer una pregunta. Díganme los horarios de los cultos aquí en la iglesia. ¿Domingos? 9:30. ¿Miércoles? 6:30. ¿Los jóvenes se reúnen los sábados? 5 de la tarde. Las hermanas se reúnen un viernes sí, un viernes no. Se reunieron el viernes pasado a las 6 de la tarde. Hay un grupo de mini femenil que se reúnen los viernes, que no se reúnen las hermanas. ¿A qué horas también? A las 5. Son mini femenil, son la prividelita, algo así se llama eso. Vamos a tener que hacer algo de varones también para no dejarlo, ¿verdad? Porque tengo que dejarlo. La niña me lloró. Bien. Ya todos entendemos cuáles son los horarios de la iglesia. Y yo sé que debemos de congregarnos. Estos días me decía una hermana, yo a veces voy todavía a otras iglesias, o otra iglesia, los días que no hay culto acá, para seguirme alimentando de la palabra. Debería ser en nosotros un hambre y una sed por buscar la presencia del Señor. Ahora, si es culto de miércoles, usted está en su casa y yo sé que llega medio cansado del trabajo y eso, pero usted se sienta en su sillón y pone las noticias y mientras está cenando usted dice, ¡qué pereza ir al culto! Yo sé que eso no pasa en esta iglesia, sé que pasa en otro lado, pero no aquí. Pero digamos de que pudiera ser que lo ataque ese espíritu de pereza. Le pregunto, ¿está en unanimidad o fuera de unanimidad? Si estuviésemos todos en unanimidad, desde el lunes usted está diciendo el miércoles hay culto. ¿Saben algo que me agrada mucho de lo que estamos haciendo hoy en día? Hay unas hermanas que dirigen los cultos del miércoles. Así que ellas necesitan enviar los cánticos al grupo de música el martes. Se debería estar entregando el martes a más tardar, a eso de las 3 de la tarde, porque a las 7 hay ensayo. Es decir, que ya el día martes por la noche ya el grupo está preparado y ya sabe lo que van a tocar en el siguiente culto. Lo mismo sucede con los cultos de domingo. Pero ¿saben qué me gusta? Que muchas de las hermanas que hacen su dirección lo están enviando desde el lunes. Incluso hay una hermana que una vez me entregó la dirección una semana antes y casi, si no fuera porque me llegó también el otro pedido, casi hago una inversión ahí de cantos, ¿verdad? Porque era lo de la siguiente semana. Es decir, que una hermana está 15 días antes pensando en la dirección y en los cánticos que quiere que ese día le ofrezcamos al Señor. Qué bonito, ¿no les parece? Eso es estar en unanimidad. Estar deseando que llegue ese día en el que yo voy a servirle al Señor. Y con buen tiempo de antelación me estoy preparando.
Eso es estar en un mismo sentir, mis amados hermanos, porque resulta que es un imperativo, es un mandato lo que el Señor nos está dando, no es opcional. Así que reconocer que yo puedo estar fallando me va a ayudar muchísimo, mis amados hermanos, me va a ayudar muchísimo. Por ejemplo, nosotros nuestro culto lo dividimos básicamente en un tiempo de devocional, en un tiempo de adoración al Señor, un tiempo de meditación de la palabra, y luego al finalizar una especie de conclusión donde hacemos otras cositas más. Damos anuncios, tomamos un café, recogemos ofrendas, presentamos bebés, ¿verdad? Si hay cumpleañeros o algo así, a veces Jason los pasa adelante y los pone a cantar el cumpleaños feliz. Otras cositas más que serían como asuntos varios, ¿verdad? En nuestro programa. Venimos al tiempo de la adoración. Ya terminé mi devocional. Durante el devocional está llegando la mayoría de los hermanos mientras está llenando el culto. Entramos en tiempo de la adoración. Una iglesia que está unánime, ¿qué está haciendo el 100% de los hermanos mientras estamos en el tiempo de adoración? ¿Qué deberíamos estar haciendo? Adorando al Señor. Adorando al Señor. Y todos deberíamos tener una actitud de adoración. Algunos prefieren cerrar sus ojos, otros no. Unos prefieren levantar sus manos, otros no. Unos les gusta postrarse ante el Señor, otros no. Cada uno decide cómo quiere presentarse, cómo cree que es bueno presentarse delante de la presencia del Señor. Cada uno evalúa de acuerdo a su propio conocimiento de la palabra cómo es el Señor digno de que yo le lleve mi adoración. Y aquel que quiere cerrar sus ojos, mi hermanito, ciérralos. Aquel que quiere levantar sus manos, mi amado hermano, hágalo. Aquel que quiere arrodillarse, postrarse delante del Señor, con toda liberalidad, participe. Porque esa es su ofrenda de adoración al Señor. Aquel que todavía no está muy acostumbrado y simplemente quiere permanecer en comunión con el Señor, adelante. Ofrézcale al Señor lo que usted trae para Él. Lo que no es permitido, parece como muy bravo, ¿verdad? Pero no es así. Es que estamos en tiempo de adoración y me están dando ganas de estar entrando y saliendo. Que resulta que sonó el teléfono y aquí en la iglesia ha pasado que en medio culto la gente contesta el teléfono, ¡aló! Y ojalá fueran discretos. Aquí ha pasado. Se sale la unanimidad, ¿me explico? ¿Me explico, verdad? No creo que estoy hablando temas muy difíciles de entender. A lo que vinimos, dice el narrador del fútbol, a lo que vinimos. Estamos en el tiempo de la enseñanza. ¿Cuál debería ser la actitud de cada uno de nosotros, de los que estamos acá, cuando estamos en el tiempo de la enseñanza? Oiga, ponga atención. Ponga atención. Todavía aún mejor, ¿le gusta tomar notas? Tome notas. Involúcrese, participe. Haga contacto visual. Asienta con su cabeza. ¿Me explico? Se participa de la enseñanza. Viene alguien que es nuevo y tal vez no sabe cómo tiene que comportarse en el tiempo de adoración o el tiempo de enseñanza, porque es la primera vez que viene, posiblemente. Pero logra ver un pueblo que está en unanimidad y adivine qué va a hacer. ¿Sí? Y va a poner atención. Y la otra semana, ay, yo vi que algunos traen una libretita para anotar. ¿Ve? Unanimidad. Termina el culto. Antes yo solía hacer, antes de pandemia, solía hacer un tiempo de saludarnos los unos a los otros al empezar el culto, porque resulta que como todos veníamos apurados, a veces no nos habíamos saludado y entonces mientras cantábamos el primer coro, teníamos un tiempo para saludarnos unos a otros.
Ahora solamente lo hacemos al finalizar el culto. Termina el tiempo de culto. ¿Qué debe hacer cada creyente que es fuerte? ¿Qué debe hacer? Ir a saludar. Usted no puede quedarse simplemente esperando que vengan a ver si me saludan. ¿Qué tiene que hacer usted? Ir a contagiar. ¿Me explico? Si no tiene una emergencia muy grande, porque algunas veces pueden pasar situaciones, pero si no tiene una emergencia muy grande, no hemos terminado de decir que pasen una bonita semana, afuera. No, que es un ratito. Si no le gusta el café, se lo regala a Adrián, ¿verdad? O a Crispín, ¿verdad? Y si queda a mí también, ¿verdad? Si le dan, ¿verdad? Saluden. Ahora, si usted es nuevo hoy, usted viene hoy por primera vez a la iglesia, ¿cómo debería ser la reacción de todos los demás hacia una persona que viene hoy a la iglesia? Hoy nos acompaña Eduardito y su esposa, tenemos ratito no vernos. Me alegro mucho que estén con nosotros. ¿Cuál debería ser la actitud de nosotros como iglesia? Voy a hacerle sentir cómodo. ¿Me explico? Unanimidad. Yo no puedo, si soy un creyente maduro, simplemente, yo como figura pastoral, quedarme aquí, voy a ver quién viene a saludarme hoy. Vengan a saludarme. No, uno tiene que ir intencionalmente a saludar a los hermanos. Dedíquele tiempo a sus hermanos en amor. Tampoco es que tiene que conversar con todos media hora y que hermano no se me vaya, que no lo he saludado, que... Tampoco. O que un hermano se fue y no lo saludó, usted no se vaya a ofender. ¿Me explico? Porque algunas veces, una vez me llamó un hermano y no me saludó. Hermano, no sé, si me saludó a todo el mundo, no sé. ¿Me explico? Unanimidad. La idea es que estemos en unanimidad. Existen 5 características que encuentro en el pasaje, 5 características que encuentro en el pasaje, versículos 8 y 9, que nosotros debemos tener si queremos estar en unanimidad. A ver si nos las aprendemos. Compasivos, amor fraternal, misericordiosos, amigables y no vengativos. ¿Okay? Esos 5 lo resumiríamos de esa manera. Compasivos, amor fraternal, misericordiosos, amigables y no vengativos. Es un mandato directo que nos está dando aquí el apóstol Pedro. Si nosotros queremos caminar en unanimidad, debemos de tener estas 5 características. Una persona compasiva es una persona que entiende a los demás, que apoya a los demás, que se duele de las necesidades de los demás de manera sincera. La semana pasada hablamos del amor fraternal. El amor fraternal es muy bonito y usted tiene que relacionarlo con los que tenemos hermanos en la carne. Normalmente dentro de los hermanos algunas veces nos convertimos en los mejores amigos. Hay cosas que yo solamente me atrevería a contárselas, digamos, a mi hermano. Y lo mismo pasa más cuando son mujeres. Es una cosa increíble, ¿verdad? Los secretos y las cosas que pasan de allá para acá y así. Es un equipo inquebrantable, ¿verdad? Entonces, en Cristo el amor debe ser fraternal, debe tener confianza, debe tener respeto, debe tener apoyo, debe tener transparencia, porque entre hermanos, con mucho más razón. Luego habla de misericordiosos. Esta parte de misericordiosos yo lo analizo mucho en la parte espiritual. Todo creyente debería tener misericordia por aquel que no conoce de Cristo, siempre que por ahí busca más la palabra. Luego, todos los creyentes que trabajamos de manera unánime, queremos estar unánimes, debemos de ser amigables. Dice en Proverbios 17:17, el que quiere amigos tiene que mostrarse
ser amigo. Si usted no quiere ser amigo de nadie, nadie se le va a acercar, se lo garantizo. Pero si usted es una persona accesible, usted va a ganar confianza. Entonces, Dios quiere que nosotros seamos amigables. Es decir, que cualquier persona que habla de mí debería decir, ese muchacho, soy yo bonito, soy un muchacho, ¿verdad? Y si es amigable, ¿verdad? Ese señor sí es buena gente. ¿Me explico? Nosotros deberíamos, de cada uno de nosotros, si a mí me preguntan, yo le pregunto algo, oye, Richo, tipo buena gente. El profe, buena gente, ¿verdad? Ribaldito, es buena gente. ¿Me explico? O sea, deberíamos de tener o de generar a nuestro alrededor un ambiente amigable. Debemos trabajar en eso. Y por supuesto, no vengativo. De las cosas que nosotros debemos de caracterizarnos es porque yo no estoy viendo la primera que tenga para cobrármela. Los cristianos no calzamos ahí. No deberíamos de calzar ahí. Algunas veces dan muchas ganas. Algunas veces como que usted dice, Señor, yo sé que tengo que dejarlo en tus manos, pero déjame, yo te ayudo un poquito, ¿verdad? Tú por allá, yo por acá, y entre los dos, desde el cielo y de la tierra, ¿verdad? Algunas veces yo sé que sí. Todos pasamos por eso. Pero incluso lo que el Señor está diciendo es, alguien está teniendo una actitud destructiva contra ti, tú deberías de estarle bendiciendo. Esto es muy difícil. Pero todos deberíamos de tener la misma mentalidad. Todos deberíamos de caminar en la misma mentalidad. ¿Por qué? Porque usted y yo fuimos llamados a heredar bendición. Usted y yo fuimos llamados a heredar bendición. Es decir, como usted está en luz y usted ha recibido un mensaje diferente al mundo que está en tinieblas, aunque suene raro decirlo, pero usted y yo caminamos a otro nivel. Y no es que seamos superiores, sino que estamos desde otro ángulo donde tenemos una visibilidad diferente a la que el mundo ve. El mundo que está en tinieblas, cada uno lucha por sus propios criterios. Nosotros no somos sabios en nuestra propia opinión. El mundo vive de acuerdo a ideologías, tradiciones o filosofías. Nosotros vivimos de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. El mundo dice que el más vivo vive del más bobo. Mientras que nosotros en Cristo decimos que tenemos que ser mansos y humildes de corazón. Entonces, nuestro ángulo es diferente, nuestra perspectiva es diferente. Y cuando usted ve desde la perspectiva de Dios, usted dice, tengo que tener misericordia de ellos. Tengo que tratar de entenderlos. Tengo que tratar de discernir por qué son como son. Por eso es que no puedo ser vengativo. Porque yo estoy desde un punto de vista que con más claridad puedo ver lo que Dios está haciendo en mi vida y lamento que también no esté pasando lo mismo con ellos. Entonces, caminar en unanimidad genera bendición terrenal. Y quiero que lo vean conmigo, porque algunas veces pensamos que esta bendición es solamente, cuando habla de heredar bendición, tiene que ver con lo celestial. Y sí, tiene que ver con lo celestial, por supuesto. Pero mire esta frase: porque el que quiere amar la vida, estoy leyendo el versículo 10, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos. Nosotros le decimos a la gente, buenos días. ¿Usted sabe lo que le estamos deseando? Que tenga un muy buen día. Cuando usted tiene un muy buen día, usted dice, hoy todo me salió bien, hoy fue un buen día. Dios quiere que usted y yo tengamos días buenos, ver días buenos. Y ver días buenos es que usted sienta que estamos viviendo un largo periodo donde las cosas salen bien, donde físicamente me siento bien, donde espiritualmente me siento bien, donde económicamente estamos estables, donde el ambiente en casa es de armonía, donde nosotros disfrutamos de un servicio ministerial al Señor, donde nosotros tenemos buena comunicación con nuestros vecinos, donde nosotros, me explico, ver días buenos. El Señor quiere que su pueblo experimente días buenos.
Y no tiene que ver únicamente con el hecho de refrendar sus labios. Tiene que ver con el hecho de estar en unanimidad. Tiene que ver con el hecho de ser compasivos, amarse fraternalmente, misericordiosos, amigables y no tener comportamientos vengativos. Es un todo lo que el Señor nos está ofreciendo. La idea es que nosotros podamos heredar bendición. Y esto de que heredamos bendición, entonces no es solamente en los cielos, sino también aquí en la tierra. Pero también me está hablando de la salvación. Y créanme, solamente por el hecho de que usted y yo somos salvos, vale la pena negarnos a nosotros mismos. Vale la pena decir, Señor, no importa lo que yo tenga que hacer. Si tengo que anular mi personalidad, la anulo en este momento con tal de vivir contigo por siempre. Si tengo que cambiar todo lo que soy, lo cambio con tal de estar contigo por la eternidad. Solamente la salvación ya vale la pena en todos los sentidos de que usted y yo vivamos en unanimidad. Así que la comunión que disfrutamos, la alegría, el gozo, la luz que recibimos cada día en sabiduría a través de la palabra, todo lo que las cosas están, como Dios está manifestando su misericordia sobre mi vida, es suficiente razón para que yo le diga, Señor, estoy recibiendo una bendición o una heredad de bendición cada día a mi alrededor que no quiero cambiar por nada. Y en la medida en que nosotros logramos hacer esto, déjeme decirle, usted se convierte en un fuerte que tiene que ayudar con esta misma mentalidad a aquellos que están en un proceso de debilidad. Que el Señor nos ayude, mis amados hermanos. En lo personal, siento que es tan bonito que caminemos en unanimidad, es tan bonito que nos involucremos, que nos apoyemos, es tan bonito que nos abracemos con sinceridad, que estrechemos la mano duro, los varones obviamente, ¿no? La mano duro, que se sienta ese corrientazo de cariño, de afecto que nos tenemos, que esa palmadita en la espalda se escuche. Qué bonito cuando es real, cuando es sincero, cuando no es fingido. Y que usted salga de este lugar y que durante la semana usted diga, ay Señor, quiero estar orando por el hermano tal, por el hermano tal, Señor, gracias por lo que vivió tal hermano, por aquellas alabanzas que escuché. Y estamos en una misma mente y un mismo sentido. Que el Señor nos ayude cada día. Acompáñeme en oración y dígale, Padre, bueno, quiero venir ante tu presencia para